¿Qué nivel de confianza tendrías en un peluquero que, después de cortarte el pelo, sacara una sierra? No una metáfora. Una sierra real. Manchada de sangre. Porque durante gran parte de la Edad Media, acudir a un barbero podía terminar de 3 maneras. Con un afeitado. Con una muela menos. O con una pierna menos. Y lo más inquietante es que eso se consideraba perfectamente normal. Hoy esperamos que nuestro peluquero conozca peinados. Quizá productos para el cabello. Tal vez algo de conversación incómoda sobre el clima. Los europeos medievales tenían expectativas considerablemente más ambiciosas. Esperaban que pudiera drenar abscesos, extraer dientes, coser heridas, reducir fracturas y ocasionalmente amputar extremidades. Todo ello sin anestesia moderna. Porque detrás del poste rojo y blanco que todavía identifica muchas barberías modernas se esconde una historia mucho más oscura de lo que la mayoría imagina. Una historia donde las tijeras convivían con bisturíes. Y donde un corte de pelo podía ser la parte menos peligrosa de la visita. La medicina medieval estaba dividida por clases sociales. Los médicos universitarios ocupaban la cima. Estudiaban textos en latín. Leían a Galeno y Avicena. Discutían teorías complejas sobre los humores corporales. Y cobraban tarifas que la mayoría de la población jamás podría permitirse. Mientras tanto, los campesinos necesitaban algo más práctico. No podían esperar semanas para una consulta académica. Si una espada atravesaba una pierna, alguien debía actuar inmediatamente. Y ahí aparecía el barbero. Los barberos trabajaban con cuchillas todos los días. Sabían manipular instrumentos afilados. Tenían experiencia cortando tejido humano. Y poco a poco comenzaron a asumir tareas médicas. Primero pequeñas. Luego mayores. Hasta convertirse en una mezcla entre peluquero, dentista, cirujano y técnico de emergencias. Todo concentrado en una sola persona. La práctica médica más popular de la época era la sangría. La teoría parecía sencilla. El cuerpo contenía 4 humores. Sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Si alguno se desequilibraba, aparecía la enfermedad. Por tanto, extraer sangre parecía una solución razonable. Miles de personas fueron sometidas a sangrías para tratar fiebres, dolores de cabeza, infecciones, problemas digestivos, insomnio y prácticamente cualquier dolencia imaginable. Si estabas enfermo, te quitaban sangre. Si seguías enfermo, probablemente te quitaban más. Los barberos realizaban estas intervenciones utilizando lancetas afiladas. Las calles europeas estaban llenas de pacientes caminando después de perder cantidades considerables de sangre. Si crees que una visita moderna al dentista produce ansiedad, espera a conocer su equivalente medieval. Las caries eran comunes. La higiene dental era limitada. Y las infecciones podían resultar mortales. La solución favorita era sencilla. Extraer la muela. No había radiografías. No había anestesia. No había instrumentos de precisión. Solo unas tenazas. Y mucha determinación. Los barberos desarrollaron fama por la velocidad. Cuanto más rápido terminaba el procedimiento, menos probable era que el paciente intentara escapar. Algunos cronistas describieron gritos que podían escucharse desde la calle. Las guerras medievales producían una cantidad enorme de heridos. Espadas, lanzas, flechas, mazas, ballestas. Cada batalla generaba una colección impresionante de lesiones. Y alguien debía tratar a los supervivientes. Los médicos académicos rara vez acudían al frente. Los barberos sí. Se convirtieron en piezas fundamentales de los ejércitos europeos. Aprendieron observando, experimentando y sobreviviendo. Su educación no procedía principalmente de libros. Procedía de heridas abiertas. Fue en los campos de batalla donde muchos desarrollaron habilidades quirúrgicas reales.
y donde algunos comenzaron a cuestionar antiguas teorías médicas. Porque una herida tiene la costumbre de ignorar cualquier debate filosófico. Y aquí llegamos al procedimiento que hacía que todo lo demás pareciera relativamente agradable. La amputación. Cuando una extremidad estaba destruida, gangrenada o gravemente infectada, la única opción podía ser cortarla. No existían anestésicos eficaces. No existían antibióticos. No existían técnicas modernas de esterilización. Solo velocidad. Una velocidad desesperada. Los mejores cirujanos eran valorados por completar el procedimiento en pocos minutos. Cada segundo importaba. Porque el dolor podía provocar shock. Y el shock podía matar. Los pacientes eran sujetados físicamente por varias personas. Luego comenzaba el trabajo. Paradójicamente, los barberos eran necesarios y temidos al mismo tiempo. Todo el mundo necesitaba sus servicios. Pero nadie deseaba visitarlos. Eran una constante visual en las ciudades medievales. Conocían secretos, heridas, enfermedades, accidentes y problemas que las familias preferían mantener ocultos. Algunos llegaron a acumular fortunas respetables. Otros adquirieron reputaciones legendarias. Y unos pocos fueron recordados por errores catastróficos. Porque cuando tu trabajo consiste en cortar partes del cuerpo humano, los errores tienden a resultar memorables. Mientras los médicos discutían teorías en universidades, los barberos acumulaban experiencia práctica. Observaban que heridas sanaban, que tratamientos fallaban, que procedimientos salvaban vidas. Y lentamente comenzaron a ganar influencia. En el siglo XIII y XIV aparecieron gremios especializados. Algunas ciudades empezaron a regular la profesión. La cirugía comenzó a separarse gradualmente de la simple barbería. Era el inicio de una transformación histórica enorme. Porque los hombres que afeitaban barbas estaban ayudando a construir los fundamentos de la cirugía moderna. El famoso poste rojo y blanco tiene un origen peculiar. Durante las sangrías, los pacientes sujetaban una vara para hacer visibles las venas. Las vendas ensangrentadas se colgaban para secarse. El rojo representaba la sangre. El blanco las vendas. Con el tiempo, aquella imagen evolucionó. Siglos después se convirtió en uno de los símbolos comerciales más reconocibles del mundo. Y millones de personas pasan frente a él sin sospechar que originalmente estaba relacionado con procedimientos médicos bastante alarmantes. La historia de los barberos medievales no trata realmente sobre cabello. Ni siquiera sobre cirugía. Trata sobre adaptación. Sobre cómo las sociedades intentan resolver problemas utilizando las herramientas disponibles. A veces esas herramientas son imperfectas. A veces aterradoras. Y a veces sorprendentemente eficaces. Porque aunque hoy nos parezca absurdo confiar una amputación al mismo hombre que recortaba barbas, para millones de personas era la mejor opción disponible. Y quizá esa sea la lección más inquietante. La mayoría de las personas del futuro probablemente observarán algunas de nuestras prácticas actuales exactamente de la misma manera. Con incredulidad. Con horror. Y preguntándose cómo demonios pensamos que aquello era una buena idea. La historia tiene una costumbre incómoda. Siempre encuentra nuevas formas de recordarnos que la normalidad es solo una cuestión de época. Y aquí es donde la historia se vuelve mucho más inquietante. Porque hasta ahora podríamos pensar que los barberos simplemente cortaban cabello y realizaban algunos procedimientos menores. Pero la realidad medieval nunca se conformaba con ser razonable. A medida que las ciudades crecían, también crecían las necesidades médicas. Y los médicos universitarios seguían siendo escasos, costosos y, para la mayoría de la población, completamente inaccesibles. Así que los barberos comenzaron a ocupar un espacio cada vez más importante. No porque fueran los más preparados, sino porque eran los únicos disponibles. Si un campesino sufría una herida grave, si un comerciante desarrollaba una infección, si un soldado regresaba de la guerra con una pierna destrozada,
lo más probable es que terminara sentado frente a un barbero. Y ese barbero tendría que tomar decisiones rápidas. Decisiones que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. La cirugía medieval era brutal. No existían anestésicos modernos. No existían antibióticos. No existían conocimientos precisos sobre bacterias. Lo único que existía era la velocidad. Un buen cirujano barbero debía trabajar rápido. Muy rápido. Porque cuanto más duraba el procedimiento, mayores eran las posibilidades de que el paciente muriera por dolor, shock o infección. La precisión era importante. Pero la velocidad podía ser aún más importante. Algunos desarrollaron una reputación extraordinaria precisamente por eso. Podían amputar una extremidad en cuestión de minutos. Algo que hoy resulta aterrador. Pero que entonces podía aumentar las probabilidades de supervivencia. Aunque debemos admitir que las probabilidades seguían sin ser especialmente tranquilizadoras. Los instrumentos tampoco ayudaban demasiado. Si observáramos una colección de herramientas quirúrgicas medievales, probablemente pensaríamos que pertenecen a una cámara de tortura. Sierras, cuchillos, ganchos, tenazas, instrumentos diseñados para cortar carne humana. Y, técnicamente, eso era exactamente lo que hacían. Muchos de ellos eran fabricados por herreros locales. No por empresas médicas especializadas. Porque la industria médica moderna tardaría siglos en aparecer. Mientras tanto, los pacientes intentaban soportar el procedimiento como podían. Algunos mordían trozos de cuero. Otros consumían alcohol antes de la operación. Algunos simplemente rezaban. Y muchos hacían las tres cosas al mismo tiempo. Lo cual demuestra que la combinación entre medicina, esperanza y desesperación tiene raíces históricas bastante profundas. Las guerras contribuyeron enormemente al desarrollo de estos profesionales. Cada conflicto producía una enorme cantidad de heridos, cortes, fracturas, flechas incrustadas, traumatismos, lesiones que requerían atención inmediata. Los cirujanos barberos acompañaban a ejércitos enteros. Aprendían mediante experiencia directa. A veces sobrevivían gracias a ella. A veces no. Pero cada campaña militar añadía nuevos conocimientos prácticos. Conocimientos obtenidos de la forma más difícil posible. Sobre cuerpos reales. En situaciones reales. Bajo circunstancias horribles. Y aquí aparece una ironía fascinante. Mientras los médicos universitarios discutían teorías complejas en latín, los barberos desarrollaban experiencia observando directamente qué funcionaba y qué no. No siempre comprendían por qué algo funcionaba, pero veían resultados. Y los resultados son profesores extremadamente persuasivos. Durante siglos existió una tensión constante entre ambos grupos. Los médicos consideraban a menudo que los barberos pertenecían a una categoría inferior. Los barberos consideraban que muchos médicos tenían demasiada teoría y muy poca práctica. Probablemente ambos tenían parte de razón. Y esa rivalidad moldeó gran parte de la historia médica europea. En algunas ciudades aparecieron regulaciones específicas. Licencias. Inspecciones. Normas profesionales. Las autoridades intentaban controlar quién podía realizar procedimientos peligrosos. No siempre con éxito. Pero el esfuerzo existía. Porque incluso la Edad Media comprendía que permitir que cualquiera empuñara una sierra quirúrgica podía generar ciertos problemas previsibles. Con el paso del tiempo, los conocimientos médicos comenzaron a mejorar lentamente. Nuevas observaciones. Nuevos métodos. Nuevos descubrimientos. La anatomía empezó a estudiarse con mayor detalle. Las universidades ampliaron su influencia. La cirugía comenzó